Bueno, el tema que hoy día vamos a estudiar es la historia de la biología. El conocimiento que se tiene en la actualidad no ha sido concebido de la noche a la mañana, sino que ha sido obtenido a través de el contexto histórico de la humanidad, con personajes que ayudaron, dieron su granito de arena, ya sea para la invención de ciertos instrumentos, como también el descubrimiento o planteamiento de teorías que se tiene de conocimiento en la actualidad. Se tiene referencia que el primer personaje importante en la biología fue Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Este personaje vivió alrededor del siglo IV a.C. Posteriormente apareció un filósofo griego en el siglo III a.C., que es considerado el padre de la zoología como también el padre antiguo de la biología, por el hecho de haber sido el primero en haber clasificado a los animales. Posteriormente, en el siglo II a.C., Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles, es considerado el padre de la botánica, por haber clasificado a las plantas. Posteriormente, en 1529, apareció Paracelso, que es considerado el padre de la bioquímica, por haber aplicado sus conocimientos químicos a la medicina. Posteriormente apareció un médico español llamado Miguel Servet en 1538, que es considerado el padre de la fisiología porque él descubrió el funcionamiento de la circulación humana. En 1543, Andrea Vesalio es considerado el padre de la anatomía por haber publicado su famoso libro Fábrica del Cuerpo Humano, detallando así la anatomía humana. En 1590, los hermanos holandeses Hansen inventaron el primer microscopio. Esta fecha esta invención es muy importante en el mundo biológico, porque gracias a esta invención se desarrolló la biología. En 1664, un médico italiano, Francisco Redi, planteó la famosa teoría de la biogénesis a través del ejemplo de las moscas en la carne, tratando de explicar así que los seres vivos se originan de otros seres vivos preexistentes. En 1665, el británico Robert Hooke es considerado el padre de la citología por haber descubierto la célula en una lámina de corcho. Posteriormente, en 1674, el holandés Antoine Leeuwenhoek observó por primera vez seres microscópicos llamándolos animalculos, y por esta razón es considerado el padre de la microbiología. Seguimos con la historia. Posteriormente apareció en 1735 Carbon Linneo, que es considerado el padre de la taxonomía. En 1801, el filósofo francés y naturista llamado Lamarck utilizó por primera vez el término de biología, considerándolo como el padre moderno de dicha ciencia. Los alemanes Schleiden y Schwann plantearon la teoría celular, afirmando que la unidad básica de la vida es la célula y que toda célula proviene de otra célula preexistente. En 1859 apareció Charles Darwin con la publicación de su famoso libro Origen de las especies por medio de la selección natural, por la cual es considerado padre de la evolución.
En 1865, el monje austriaco Gregor Mendel publicó o planteó las dos leyes de la genética, considerándolo así como el padre de la genética. En 1866, Louis Pasteur hace la primera vacuna contra la rabia y crea el procedimiento de la pasteurización, siendo así un gran pionero de la microbiología. En 1901, Hugo de Bryce utilizó por primera vez en el argot científico la palabra mutación. También él es considerado el padre de la paleontología. En 1924, el biólogo Oparin planteó el origen de la vida a través de su teoría quimiosintética. En 1828, Fleming desarrolló la penicilina, un gran avance para las infecciones. ¿Qué sería el mundo en la actualidad sin este antibiótico? En 1932, el físico ruso Ruska estuvo al mando de un grupo de científicos que lograron inventar el primer microscopio electrónico. Posteriormente seguimos con Watson y Crick, que llegan a descubrir el modelo de doble hélice del ADN gracias al desarrollo del primer microscopio electrónico. Whittaker nombró a los 5 reinos, que ahora en la actualidad los estudiamos. Singer y Nicholson llegaron a descubrir el modelo de mosaico fluido de la membrana celular. Lynn Margulis plantea la teoría endosimbiótica, que explica la evolución de las células procariotas a las células eucariotas. Luego aparece Ian Wilmut, que hace la primera clonación a través de la oveja Dolly. Posteriormente se plantea la secuencia del genoma humano como propósito fundamental en la actualidad, para así poder desarrollar terapias de enfermedades que existen en la actualidad. Bueno, podría hablar todo un día sobre los personajes más importantes que ayudaron al conocimiento actual de la biología, pero los que he nombrado son los más importantes. Bueno, hasta luego.